Cualquiera que haya conocido el Negro Trigo, creo que nos queda la impronta de que era una persona tan calma, tan racional. Fundamentalmente era bueno, tranquilo, reposado, pausado para hablar. Un agua de tanque. No se alteraba por nada y nunca, jamás le oí levantar la voz, ni ponerse nervioso. Y estudioso, lector, comprometido con lo que él consideraba que debía ser su lucha, que era el bienestar de la clase obrera. Inicialmente el hospital era de YPF, aquí nacimos todos los hermanos de la familia Trigo. En el 48 nació mi hijo Raúl. Era hijo de un obrero de YPF, un obrero de los pozos petroleros, de uno de esos catamarqueños que habían ido a hacer patria a Comodoro Rivadavia, a morirse de frío, a estar en el viento. Nosotros vivíamos en un campamento de YPF, más o menos a unos 30 kilómetros de acá de lo que es el centro de Comodoro. Era hermoso, porque era hermoso vivir ahí. Creo que los mejores recuerdos son esos, porque uno era chico y vivía libremente. Mi papá trabajaba en YPF, mi mamá siempre fue ama de casa con un montón de hijos, porque en resumidas cuentas fuimos 7 en total. La vida en los campamentos de YPF era muy linda, porque era familiar. Nos conocíamos todos, no había ningún problema, ningún sentido, y además no nos faltaba nada. Teníamos todo, porque YPF nos proveía de todo, de todo. Y después nos trasladamos al barrio General Mosconi y vivimos una infancia de barrio. Y los recuerdos que uno tenía ahí, esos momentos de barrio, jugar al fútbol, en vacaciones íbamos todos los días a la playa, en una barra de 8 chicos, o nos íbamos al campo a cazar pajaritos, lagartos, lo que fuera, jugar al fútbol, como decía, ¿no? Así hasta que terminamos el primario. Raúl era el mayor de todos los varones. Era un chico muy inteligente. Y sabía dibujar muy bien. Y antes de ir ya a la escuela, él dibujaba, no garabatos, sino con todos los detalles. Y bueno, que él se daba ideas, el chico se daba ideas, como decía, que cuando le dijeron en la escuela, vengan a las 3:30, él en vez de poner, como no sabía cómo poner media, puso un 3 y una media. Entonces quería decir que decía que la maestra dijo que vayan a las 3:30.
Cuando iba a la escuela, en el primer grado, él hacía dibujos chiquitos en el lado de las cuentas, pero con mucho detalle. Como si hacía un autito, lo hacía con todos los detalles. Si hacía un caballo, también lo hacía bien, no era una cosa como lo podía hacer un chico de 6 años. Pintaba y dibujaba con las dos manos, era ambidiestro. Podía tanto escribir o dibujar con la izquierda como con la derecha. Esa es una, qué sé yo, algo que no todo el mundo lo puede hacer, ¿no? Haciendo la escuela secundaria fue que conocí a Raúl, el negro para nosotros. Era muy inteligente, muy inteligente. Yo me acuerdo que nosotros en el último año del secundario tuvimos, por ejemplo, una materia que era astronomía, que hoy no se enseña, no sé si se enseña. Tenía un profesor que era muy conocido en Comodoro, que era muy capo. Por ejemplo, el negro, el profesor le ponía 10 de concepto y nunca le hizo tomar una lección. Nunca lo llamó a tomar una lección. Y yo me acuerdo con otro compañero mío, que éramos amigos, nosotros la llevamos a diciembre la materia. Y yo me acuerdo el negro nos enseñaba a nosotros. Es un tipo muy inteligente. Estuvo destacado en el colegio cuando iba en un cuadro de honor, al que él después criticaba también. Siempre leía mucho. Él leía mucho. Siempre tenía algún libro, alguna revista interesante. La revista que siempre compraba era Primera Plana. Era una revista de tipo política y era la que, digamos, siempre estaba combatiendo al gobierno, que casi siempre fueron de facto en aquella época, ¿no? Y después la siguió comprando porque ahí se publicaba el libro el diario del Che. Raúl con otros amigos pintaron la figura del Che Guevara, la más clásica, la hicieron en una cartulina grande, dibujada y pintada creo que con tinta china. Le gustaban mucho los Beatles. Él fue el que empezó a comprar cada vez que salía un disco de los Beatles, o como estaba todavía estudiando, hacía que yo los comprara, ¿no? Entablamos una amistad muy linda, enseguida formamos un grupo, hacíamos muchos asados en distintas casas. Cuando el tiempo estaba bueno nos íbamos al Parque Saavedra. Y bueno, así transcurrió todo lo que era cuarto año, con nuestros coloquios de asados y música de la época, la música revolucionaria, Quilapayún, Daniel Biglietti, Alfredo Citarrosa, es decir, lo que se escuchaba en aquella época. Después los chicos empezaron a trabajar empezaron a trabajar para el viaje, hacer el viaje de egresados, que siempre hacían un viaje. Sí, siempre los chicos se iban a Bariloche. En el año 67 fuimos de viaje de egreso a Bariloche. Bueno, el grupo éramos discriminadores al mango, porque fuimos seleccionando para que únicamente pudiera viajar la gente que era afín a nosotros, a nuestro grupo. Cuando nos dimos cuenta éramos 8 nada más,
Así que tuvimos que viajar para llenar el colectivo que ya teníamos contratado. Tuvimos que viajar con las chicas del magisterio. El negro, el pelado y Tito, que en aquella época, bueno, ellos, digamos, no les gustaba tanto la comodidad o podían prescindir de la comodidad mientras tuvieran unos pesos en el bolsillo, que no era mi caso. Así que llegamos a Bariloche, nos instalamos en el hotel y ellos dormían en el colectivo que estaba estacionado en la puerta del hotel y utilizaban los servicios del hotel, es decir, la habitación que tenía yo y creo que se llamaba Jorge Acevedo, el otro compañero. Así que éramos los 5 dentro de una habitación para 2. Así que te podés imaginar lo que era el baño cuando llegaba la noche, que teníamos que salir a qué sé yo, a bailar o a cenar o qué sé yo. Era los 5 haciendo cola, todo una mugre, había ropa tirada de todos, mezclada, bueno, era todo un... pero lindo, la pasábamos muy bien. Bueno, terminó su secundaria, y el objetivo de él ya era irse a estudiar. Bueno, Raúl cuando terminó de estudiar, trabajó un año acá en Comodoro para poder juntar plata y poder irse a estudiar a Córdoba, y trabajó en una dependencia provincial, en obras públicas de la provincia, que en ese tiempo creo que hacían una escuela, estaban construyendo escuelas, y él trabajaba en la parte administrativa, digamos, en las oficinas. Lo que yo recuerdo una vez cuando él estaba trabajando ahí en la construcción de la escuela, que él era administrativo, debe ser que hubo algún paro, alguna huelga, algo así, y él comentó que precisamente había hecho un comentario a favor de la gente, y creo que un compañero o no sé qué persona le dijo: ¿cómo? ¿Y vos los defendés a estos, a los obreros? Y él le contestó: ¿cómo no voy a defender a los obreros si mi viejo es un obrero y lo fue toda la vida? Digamos que la afiliación al PC fue una cuestión que se iba a dar en algún momento. Es decir, nosotros andábamos de alguna manera buscando canalizar todas nuestras inquietudes y creímos que esa era la forma, es decir, la mejor forma. Yo sabía que él estaba militando y bueno, de alguna manera influye en mí para que yo también ingrese en la juventud y también milite yo. En la universidad se gestó una lucha muy importante que duró unos cuantos años. En esa etapa yo conozco al negro, que no es de mi generación ni es del círculo nuestro. Ahí lo conocí yo, lo conocí en la militancia de la universidad, de la actividad de las actividades de masas. Era la dictadura de Onganía en aquella época. Que me acuerdo que cuando me afilia al negro, estaba en vigencia la ley anticomunista, la 17401. Es decir, que por el solo hecho de ser o manifestarte como comunista ya eras ilegal. En ese entonces, y como yo alguna vez le dije a mi marido, a todos nos hacían creer, o trataban de hacernos creer, que decir comunista o decir partido comunista era mala palabra. Y por eso se combatía y se perseguía a la gente que estaba en esa militancia, con esas ideas. Yo
llegué a Córdoba en el año 69. Es muy significativo el año 69 porque el 29 de mayo fue el Cordobazo y antes de esa fecha tuvimos la suerte de vivir las luchas previas, las huelgas, las marchas, verlo a Agustín Tosco parado con su mameluco. Me emocioné acordarme de Tosco. Con el mameluco, él salía de trabajar, que no salía de trabajar, en realidad estaba trabajando en EPEC y salía parado sobre un rastrojero en la esquina de Colón y General Paz. Y escuché la mayoría de sus discursos y participé y estuve presente en todas las asambleas universitarias de los estudiantes de la FUC que preparaba su participación en el Cordobazo. Lo que vivimos en esos días, hasta que el ejército pudo ingresar a esa zona, fue que había como una especie de ciudad tomada por los trabajadores, por la gente que estaba luchando en ese momento para que Onganía se fuera. Y Onganía se fue con el Cordobazo. Que recibió una carta de Raúl que le mandó a Tiki, ¿viste? Togel, un chico que estudiaba medicina. Alfredo Togel, que él ya estaba en Córdoba y que ya había elegido la pensión para que vaya allá. A comienzos del 70, él ya se fue. Y la comunicación que teníamos era a través de las cartas que él mandaba a mi mamá y a mi papá, que después las leíamos los demás. Me acuerdo que en un momento él me mandó una carta a mí personalmente. Córdoba, 22 de junio de 1970. Querido Hugo, siempre le escribí a mamá y papá y al final recién me acordé de vos y pensaba si todavía te seguirías escapando y mamá tendría que salir a buscarte. Estoy seguro que todavía lo haces, porque siempre fuiste un indiecito negro y flequilludo, que la mejor forma en que se divierte es en la calle. A todos les gusta. A nosotros también nos tiraba irnos al campo y jugar en la calle a la pelota o con los carros de rulemanes. Y la mayoría de las veces nos daban permiso. Otras también nos escapábamos, aunque esto no es lo bueno ni lo mejor. Te cuento que Córdoba es como 10 veces más grande que Comodoro. Hay muchos edificios como el Comodoro Hotel, muchas plazas con algunas palmeras y muchos árboles. En el centro de la ciudad hay 2 calles todas embaldosadas, donde no pueden andar los autos. Solo es para caminar. También hay como 4 calles como la Rivadavia, con árboles en el medio, y también hay muchos policías que son así. Tienen perros que son así. Y cuando hay lío, se paran en la calle así. La Facultad de Arquitectura, donde yo estudio, es un edificio de 8 pisos. Tenemos que dibujar la mayoría de las veces. Muchas veces salimos a la calle y tenemos que dibujar sentados en la vereda. El domingo pasado fue el Día del Padre. Hubiera querido escribirle una carta especialmente para él, pero me hubiera quedado corto en decirle las cosas que él se merece. No me siento capaz de hacerlo, y aunque nunca fue mi costumbre, quiero que le des un beso de parte mía. Con lo que he escrito, creo que ya te habrás cansado de leer.
termino con saludos para todos, recuerdos para mamá y papá, saludos a las vecinas. Besos para vos, de Raúl. Al negro, en realidad, tuve referencias de él en el año 71, porque yo tomaba un colectivo frente al correo, y ese colectivo iba por la avenida General Paz, que después se transforma en Vélez Sarsfield, y pasaba frente al arzobispado. Y en las paredes del arzobispado yo leía todos los días que iba a la universidad unas pintadas que decían Libertad, Trigo y Zabalegui, FJC, y La Voz y el Martillo. Y esa fue la primera referencia que tuve del negro. En el año 71 yo estaba haciendo el servicio militar en la Marina, en la base Almirante Sar, y ahí me avisa mi mamá por carta que Raúl había caído preso en el Viborazo y estaba en Roca. Ahí mi papá decidió ir a verlo y se fue hasta Neuquén. Después fue mi mamá, porque Raúl escribía y estaba en Roca. Mi mamá se va a Roca y se da con que lo habían mandado a Rawson. Cuando vino acá nos contaba cómo había sido el operativo. Él nos contaba que entró la policía buscando armas. Él no era un subversivo, no era para nada subversivo. Dice que a punta de bayoneta picaban las paredes a ver si encontraban algún escondite con armas, que era lo que buscaban. Sí, esa etapa realmente era, a nosotros que estábamos en una zona fría, era tétrico que nos cuenten eso, ¿no? Un tanque de agua, a ver adentro del tanque de agua si había armas. No le encuentran nada a ellos, los detienen, ahí nos contó el trato, el maltrato que tenía para con los presos políticos. Yo pienso que eso en la militancia lo endureció más en vez de ablandarlo. Estudiaban, tenían relación con los otros compañeros, charlaban, discutían de política. Fue como para él una instancia de aprendizaje y de superación política, por lo menos. Y bueno, él estuvo 11 meses detenido. Pero entonces ya estaba en Lanuse, y Lanuse los puso en libertad. Los puso en libertad y les dieron el pasaje para venirse y les dieron pasaje para volver a Córdoba. Y les pusieron en el papel ese que le decía, ese papel que le dan, ¿cómo decían? Por falta de mérito. Cuando a él lo liberaron, en el año 72, y volvió a Córdoba, ahí lo conocí a través de mis amigas, mis compañeras de pensión, y ahí se corporizó quién era este Trigo del que hablaban las pintadas. Y creo que nos pusimos de novio ya definitivamente en los primeros días de abril del 73. Había una carta en la que le decía a mi mamá que le hacía falta algún pullover, que si podía le mandara lana. Y le ponía, yo recuerdo bien la frase que decía, porque acá me lo pueden hacer. Y después ponía, la tejedora se llama Raquel. Y por ahora es mi compañera, así decimos. Mis recuerdos están ligados, más que todo, a todo lo que nos tocó vivir alrededor, a habernos pasado noches enteras durmiendo sobre los bancos de Ciencia de la Información porque estuvo tomada un montón de días, o dormir en la Facultad de Arquitectura, o cosas por el estilo. Que yo no recuerdo tanto momentos de noviazgo así románticos, salvo, sí, algo muy lindo que nosotros vivíamos,
que era ir a la tardecita o a la noche al Paseo Sobremonte. Recuerdo como muy lindo, como un recuerdo muy de la pareja y que, por supuesto, nunca más se volvió a repetir. Ni siquiera yo volví a ir sola a sentarme alguna vez al Paseo Sobremonte, porque es como una postal de esa época del noviazgo. La verdad es que nosotros nos casábamos en aquella época. Me da risa porque si hubiéramos vivido esta época seguramente estaríamos viviendo juntos y no nos hubiéramos casado. No nos parecía tan burgués el casamiento, fíjate. Bueno, y cuando se casaron, bueno, yo le pregunté a mi mamá si ella tenía ganas de ir. Pero como mi mamá pocas veces había viajado, se ve que ella no se animaba mucho a ir. Yo no pude ir porque ya no podíamos por motivos claro, económicos. Ya no fue nadie de acá. Ese día del casamiento nos casamos por civil a la mañana y hubo un opíparo almuerzo y la fiesta era la de la noche. Bueno, después del opíparo almuerzo fuimos a llevar unas flores a mi papá al cementerio. Ya para la noche el negro había perdido la alianza. Así que ya para la fiesta el negro estaba sin la alianza. Después nosotros calculábamos, bueno, se le perdió en el cementerio, qué sé yo. Bueno, o sea que el negro perdió la alianza el primer día, ahí a las horas del casamiento. A los pocos días la encontró en el bolsillo del saco que tenía puesto. La otra cosa que sucedió y que al negro lo sorprendió muchísimo fue la fiesta, porque fue en la casa de mi mamá, con mis hermanos, por cierto, y según el negro fue tan faraónica esa fiesta, porque había muy buena comida y fue muy linda, muy divertida, con mucho baile. Y él se quedó tan, pero tan agradecido por esa fiesta que cuando llegamos a Córdoba, me pidió que le mandáramos un telegrama a mi mamá agradeciéndole por esa fiesta. Después que se casaron, Raúl escribe y que lamento tanto haber perdido esa carta, donde, bueno, cuenta del casamiento, cuenta que un poco nomás, porque la frase que él pone en la carta es: los detalles los dejo para Raquel, que ella los va a contar mejor que yo. Ahí sí ella contaba todos los detalles de lo que había sido el casamiento, y la impresión que yo tenía era como que ella nos conocía de hacía mucho tiempo. Tuvimos una luna de miel muy linda, muy corta. Yo en ese momento era empleada de comercio y nosotros preferimos guardarnos los días que me tocaban de licencia por matrimonio más mi licencia anual para poder irnos a Comodoro, que después lo hicimos, que pudimos ir para el 31 y nos quedamos unos días en enero. En el año cuando él vino con Raquel, después que se habían casado, ya fue la última vez que lo vimos. Ahí compartimos unos cuantos vinos, algunas comidas de por medio, era la época de verano. Nos juntamos en casa y el negro hizo bañacauda.
a él le parecía que era riquísima. No sé si por mi origen español o qué, viste, no me gustaba el sabor a las anchoas, pero él lo traía como la novedad, ¿no es cierto? Yo veía tanta verdura con la salsa de anchoa, no me gustaba mucho. Y después fuimos a ese departamento que era muy bonito, que estaba ubicado en la calle Potosí Oeste 45, Quinto B, barrio Pueyrredón. Y ahí vivimos esos días, esos meses, hasta su secuestro. En ese verano viajo yo con mi mamá a Córdoba, que vamos a la casa de él. Estuvimos unos días ahí en su casa. Tan contentos que estaban cuando yo fui. Y yo estaban las dos todavía estudiando, me parece. Él en ese momento estaba en quinto año de arquitectura y estaba trabajando como dibujante. Les deben haber pagado bien a los dibujantes en esa época porque nos alcanzaba para pagar el alquiler y comer. Y él era muy seriecito, muy responsable. Y allá trabajaba con un arquitecto, por eso. Así me decía que él trabajaba porque ganaba su peso. Y aparte estudiaba. Yo trabajaba en la óptica Soler durante todo el día y salía de ahí, a las 7 de la tarde entraba a la escuela y salía como a las 11 de la noche y recién volví a mi casa 11, 11 y media, 12 algunas noches. Entonces, el negro cumplía las funciones de amo de casa porque él llegaba antes y a pesar de que él trabajaba, iba a la facultad, generalmente llegaba antes que yo. Y como mi mamá había pronosticado que este era tan bueno que hasta los calzones le va a lavar a esta loca, un día dijo, bueno, ya puedes decirle a tu mamá que se cumplió el pronóstico. Ya estaba haciendo todo él. Hay toda una paradoja en nuestra vida y que es que nosotros nos casamos el 9 de octubre del 75, que es el mismo día que asume Luciano Benjamín Menéndez el tercer cuerpo. O sea que nosotros estábamos casándonos, estábamos con toda una perspectiva de vida y estos ya estaban organizando la muerte. Nosotros sabíamos que venía el golpe, todos sabíamos que venía el golpe. Y hablábamos, medio en broma, medio en serio, de que qué haríamos cuando nos vinieran a buscar. Y a nosotros nos parecía que si nos llevaban presos en ese momento, íbamos a poder leer todos los libros de política que nos estaban faltando leer para tener una mejor formación. Y a pesar de que él era tan lúcido políticamente y que él hacía mucho tiempo que venía leyendo los diarios y todo eso, nosotros no tuvimos la medida exacta de la represión y del desastre de lo que se estaba planificando. Yo creo que él estaba convencido de que tenía que estar acá. Había toda una actitud heroica de que se debía luchar contra la dictadura. Bueno, era una dictadura más. ¿Y ahora qué nos tocaba? Luchar contra la dictadura. Cuando lo chupan al negro era... Y bueno, ¿y por qué no lo van a chupar a él? Es decir, si ya habían tenido antecedentes, si ya había estado preso, era como que ya la esperábamos. A la madrugada nos despertaron gritos y golpes.
y cuando abrimos los ojos, él, por supuesto, se asomó por la ventana y dijo, bueno, esto es un operativo. Entraron a mi casa y empezaron a hacer preguntas. Todo lo que le preguntaban al negro él no contestaba. Nos pusieron contra la pared y nos daban vuelta iluminándonos con una linterna. Y yo vi cuando se lo llevaban. Y alcancé a preguntar, ¿por qué lo llevan? Y dijeron, por averiguación de antecedentes. Esa fue la última imagen que tuve de él. Pero él no dijo ni una palabra. Que siempre supuse que fue su actitud durante los largos meses de tortura. Estar callado. Fue terrible la violencia del operativo por tanto grito, tanta balacera y tanta cosa no dicha, tanta cosa sin aclarar, tanta violencia simbólica y de sentir que no podíamos hacer nada, que no teníamos ley, que no teníamos posibilidad de nada, de nada. No tomamos conciencia de que nos separábamos para siempre, no tomamos conciencia, ni siquiera nos dieron la oportunidad de abrazarnos o besarnos, ni siquiera atinamos. Creíamos que nos íbamos a volver a ver al día siguiente cuando yo fuera a buscarlo por todas las seccionales como lo fui a buscar. Cuando ellos se fueron, lo primero que hice, me vestí y fui a la seccional, la que está a 50 metros del departamento. Me dijeron que ellos no me iban a recibir la denuncia, que eso había sido cosa del ejército. Y me voy al cabildo. Me reciben la denuncia y corroboran que era personal del tercer cuerpo. Me entrevisté ese mismo día con los abogados del partido, elaboraron un habeas corpus y lo llevé al juzgado federal de turno. Y todos los días presentaba un habeas corpus. Y a partir del primer mes que no obtuve respuesta, cada 23 yo presentaba un habeas corpus en el juzgado federal de turno. También lo que empecé en ese momento fue un largo trajinar por diversas dependencias oficiales de la iglesia. Y empezamos a conocernos con los familiares y a unirnos y a recorrer las seccionales, la cárcel, íbamos periódicamente a la cárcel a ver si por ahí los pasaban, los trasladaban, etc. Escribí cartas, hasta el propio Menéndez le mandaba cartas y Menéndez con su puño y letra firmaba las cartas que yo enviaba. Para mí fue muy reparador haber escrito todo eso. Yo me movía sin parar, apelaba a la memoria y apelaba a que recordaran que yo lo estaba buscando. Yo fui a Córdoba en ese momento, no sé, me pedí una licencia, me fui allá. Me acuerdo que fui con Raquel, fui a, supongo que era la comisaría, la policía, fui a creo que era la 4ª Brigada Aérea, haciendo cola, averiguando, bueno, por supuesto sin ningún tipo de respuesta. Cuando a Raúl lo llevan, que fue en junio del 76, José no me avisa enseguida, ni tampoco le avisamos enseguida a mi mamá. Teníamos la esperanza de que en algún momento íbamos a saber dónde estuviera para después avisarle a mi mamá. En aquel momento se hablaba de algo que
estaba La Perla en aquel momento, que en definitiva después a través de los años nos enteramos que lo trasladaron al campo de la concentración de La Perla. Tanto no nos dimos cuenta y tanto no tomamos precauciones que cuando a él lo secuestran, yo me voy a vivir con Dora y Rubén. Y a los 3 meses lo secuestran a Rubén. Entonces, ¿qué estábamos haciendo? ¿Qué línea había del partido como para decir cuídense, protéjanse, váyanse, cambien de identidad, cambien de casa? No. Nos manteníamos en nuestros puestos de trabajo, en nuestra universidad, en nuestros puestos de militancia, aunque creo que sí, obviamente, se había pasado a la clandestinidad. Cuando las organizaciones políticas, guerrilleras o armadas, mejor dicho, habían pasado a la clandestinidad mucho antes, por supuesto, pero nosotros éramos legales, entre comillas. Se suponía que al Partido Comunista no lo iban a perseguir porque era legal. Una idiotez total. Después entendí también, ¿no es cierto?, que lo que le pasó a él le pasó a otros tantos miles y me podría haber pasado a mí o a otro. Porque de alguna forma eran las reglas del juego que impusieron los militares, no las que nosotros proponíamos, sino que ellos vinieron devastando, y bueno, el solo hecho que tuvieras barba ya eras un tipo peligroso, un tipo como para observar. La primera reacción de mi mamá, junto con mi hermano Raúl, fue enterrar nuestras cartas y nuestros libros. Quedaron enterrados. Nunca más los recuperé. Y la otra reacción, que fue de mucha solidaridad, fue que vinieron a Córdoba, ellos dos, mi mamá y Raúl, y me ayudaron a levantar el departamento y, por supuesto, vaciarlo y poner nuestros muebles en la casa de mi amiga Elba. Y a partir de ese momento, yo empecé a vivir con lo opuesto. No tenía nada más de lo que había sido nuestra vivienda. No tenía nada. Se había desarmado la casa, la pareja, la vida. Lo buscamos por todos lados y no hubo noticia. Me queda también de que tal vez acá, retirado de Córdoba, qué sé yo, no sé si nos faltó medios para hacer algo más o no supimos cómo hacer para buscarlo. Lo que pasa es que uno continúa con su vida, la vida de uno, ¿no? Que no puede parar, ¿no? Yo no tenía ninguna certeza de que los detenidos desaparecidos los asesinaran. Yo me pasé años esperándolo. Yo tejía para él. No. Es más, nadie lo decía claramente. Con nadie hablábamos de esto. Me acuerdo que una vez la fui a visitar a Dora a Buenos Aires
al poco tiempo de que ella se había ido, porque a partir de que lo secuestran a Rubén, Dora huye a Buenos Aires y se refugia en el anonimato de la gran ciudad. Y pude ir a visitarla y ella lo decía así, como nosotros las dos lo sufríamos como una pérdida, como algo que nos estaba pasando, y era que nadie hablaba de ellos. Ni nuestros amigos, ni nuestras familias, ni nuestros compañeros de militancia. Nadie hablaba de ellos. ¿Por qué no hablaban de ellos? ¿Por qué no los nombraban? No sé, fue una manera de matarlos en lo cotidiano, en nuestros días, en lo que estábamos viviendo. Era como si no hubieran existido, cuando en realidad tendríamos que haber estado hablando todo el tiempo. Entonces nosotras sufríamos una segunda desaparición, porque no teníamos con quién hablar de ellos. Encima, con los desconocidos no podíamos hablar, porque era mala palabra, porque algo habrán hecho, y por algo será. No teníamos con quién hablarlo. A través del tiempo no puede uno determinar fehacientemente cuándo uno llega a asumir que no va a llegar, no va a volver más y que lo han matado, ¿no es cierto? Uno siempre ha tenido la esperanza, quizás, digamos, negando esa posible verdad, ¿no es cierto? Pero no puedo decir a partir de qué día no estuvo más. Es difícil. Hoy es difícil incluso saberlo. Nos quedó latente. Yo elegí otra pareja y empecé una vida de familia como racionalmente consciente de que él estaba muerto. Pero interiormente yo no lo había matado. Interiormente él estaba vivo y creo que estuvo vivo muchos años. Cuando alguien se muere y vos lo ves en el cajón y acompañás, lo enterrás, ojo, sin hacer de esto una cuestión qué sé yo, formal de lo que es la muerte, ¿no? Pero vos sabés que está ahí, que lo viste antes, después. En el caso de él no. En el caso de él es como que nunca se fue. No puedo determinar cuándo estuve absolutamente consciente de que estuviera muerto. Pero podemos decir que solamente tuve la absoluta certeza solamente cuando leí los informes, que eso fue en el año 83. Miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. El juicio a las juntas, aquel
fue histórico. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Después, los sucesivos presidentes se encargaron de dibujar esa contundencia, ese fallo. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre. Pienso que un día va a haber justicia. Y no se lo deseo a nadie. Lo que me pasó a mí con mi hijo no se lo deseo a nadie. Y que nos pasó a muchos, muchas madres. Acá no está todo dicho. Acá todavía falta mucho. El juicio al tercer cuerpo todavía está en aguas de borrajas. Y seguimos denunciando y cada día aparecen más cosas. Es de esperar que podamos continuar y es de esperar que continúen los juicios. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Raquel me parece bárbaro. Como a través de los años pudo mantener esa, no sé, esa imagen de tan poco tiempo que han tenido de convivencia, ¿no? Es muy admirable. Es parte nuestro. ¿Vos solo siento así? Al negro lo hemos mantenido vivo entre todos. Especialmente su familia y yo. Porque nunca perdimos el vínculo y lo hemos alimentado durante todos estos años y nos hemos sentido familia y sentimos que
por él estamos unidos, que él nos mantiene unidos. Con Raquel nos llevamos muy bien porque un recuerdo muy lindo. Yo sé que ellos se querían. Siempre te recuerdo con cariño. Lo llevo muy adentro de mis recuerdos y de mi corazón. Y ojalá que pasado el tiempo no me traicione la emoción y pueda recordarlo con alegría. No se diluye esa sensación de que él está, todo lo contrario. Se proyecta y parece un lugar común, pero de alguna manera sigue estando presente. Y bueno, yo sigo leyendo y siempre digo que los libros me salvaron de la locura. Y el hecho de tener todavía tanta música y tanto libro y tanta cosa que a él le gustaba y que compartíamos, me ayuda a seguir viviendo y a pensar que si siguiéramos juntos, hubiéramos sido felices. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrando su verde solar. Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. En mi país somos duros, el futuro lo dirá. Canta mi pueblo una canción de paz, detrás de cada puerta está alerta mi pueblo, y ya nadie podrá silenciar su canción, y mañana también cantará. En mi país somos duros, el futuro lo dirá. Que no se haya sentido derrotado.
que él haya sentido que su muerte no fue en vano. Y creo que supo que yo lo estuve buscando y que yo hice todo lo posible por encontrarlo. Y que no lo vamos a encontrar físicamente, pero siempre lo estamos encontrando, las cosas buenas. Y siempre la memoria va a ser volver a pasar por el corazón. En mi país somos miles y miles. En mi país brillará, yo lo sé, el sol del pueblo arderá, nuevamente alumbrando mi tierra. Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta. Viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, los escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y cantan. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan